subirlo. Entonces, de los varios tipos de descripción, la descripción física es la prosopografía, las cualidades o características externas, ¿no? También, para la hermana Karen, cada clase ustedes tienen que tomar apuntes. Hay un modelo, ¿no? Una guía, para que esa guía ustedes la puedan ir llenando a medida que vamos leyendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, el video les puede ayudar a recordar algunos datos y otro tanto de ustedes mismos que puedan o consideren importantes o necesarios. Tenemos también las cualidades internas, las cualidades inmateriales, las cualidades que tienen que ver con los rasgos de la personalidad, el carácter, la forma de ser del personaje. Esas ya no son externas, son interiores, son internas, ¿verdad? Eso se llama etopeya. Y la combinación de ambas es lo que se refiere al retrato. Ahora, ¿cómo se llama la descripción de un lugar? Estimado hermano Lalo, ¿recuerda usted cuando se describe un lugar? Sí. Le escucho, pastor. La descripción de un lugar, cuando se describe un lugar, ¿cómo se llama ese tipo de descripción? ¿Recuerdas? ¿Alguien lo recuerda? De verdad dice, suelta voz. ¿Se me ¿Perdón? escucha? Sí, se escuchó. Sí, se escuchó, Yoli, sí, sí. ¿Se me ¿Alguien escucha? recuerda cómo se llama la descripción de un Creo que me escenario, de un escucha. ambiente, de un lugar? Por ejemplo, To- describimos, perdón, Topografía, algo así. topografía, de topos, justamente el lugar. Topografía. Ujú. Entonces, una topografía, por ejemplo, ¿cómo era el tabernáculo? ¿Qué ornamentos había? ¿Cómo era el proscenio, el espacio, eh, las telas, las cortinas, ¿no? Todo eso se llama topografía. Ahora, hay una topografía muy rica en Apocalipsis porque se describen diferentes escenarios. Y ojo, Juan nunca había visto, por ejemplo, un misil. El apóstol Juan jamás había visto una bomba nuclear, ni la explosión de una bomba nuclear. Imagínense, ni una bomba Realmente. atómica, imagínense estar viéndolo como una bomba, digámoslo, pues, nuclear y todo lo que conlleva a los resultados de esta explosión, ¿verdad? Él no había Ahora, visto armas, un tipo de armamento de ese tipo. Sin embargo, están en Apocalipsis. Y vamos a ir viendo lo que es la simbología, los símbolos, a qué es lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Noten ustedes que son 2000 años, ¿no? Estamos hablando pues del tiempo donde realmente la tecnología no existía en esencia, ¿no? Hoy en día no existían los buques, las armadas, ¿no? Hoy en día existen los portaaviones nucleares, y los submarinos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos que lo vamos a ver. Entonces, ahí hay un aspecto importante que yo les dije para que vieran en Daniel y con lo de Apocalipsis en lo que se refiere a lo del Señor Jesucristo, ¿no? A lo que se refería a este aspecto. Entonces, si no lo han terminado, ya, porque yo dije que me lo entregaran a más tardar el día de hoy, ya una semana pasó, entonces háganlo a la brevedad, pues, ya háganlo a la brevedad. Estos días me lo hacen llegar para poder revisarlo. ¿Ok? Ahora, vamos a ir rápidamente permítanme ustedes, perdón, un segundito, poder ver el material. Bueno, este material les compartiré a grosso modo que tengo más de 100 diapositivas. Son más de 100 diapositivas. Empecé con 5 y el año pasado compartí con una red juvenil bautista del norte del país y no me imaginé que iba a tener hasta el momento más de 100, pero ahora le he añadido unas cuantas, entonces esto va a ir creciendo, ¿no? Entonces, a medida que vayamos viendo. Entonces, voy a grosso modo, porque tiempo nos va a faltar para poder ver en esencia cada uno de las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y el siguiente capítulo de Apocalipsis, ¿no? Pero me gustaría que ustedes puedan tener en ese aspecto lo que vamos a estar viendo. Estuvimos viendo, esto fue la clase de la primera clase, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, ¿no? El tiempo está cerca. Es una serie de sucesos
Es como un reguero de pólvora, ¿no? Cuando se pone la explosión por el lado norte, luego sigue al lado sur, luego va al este, al oeste, la parte de arriba, la parte de abajo. Es decir, que primero empieza en un lado, ¿no? Luego sigue el lado B, el lado C, el lado D. O sea, es el reguero, sigue. Y a medida que la explosión se da, continúa el siguiente punto y luego el siguiente punto, ya. En ese sentido, en el término griego, significa el tiempo está cerca. Es decir, no es solamente un tiempo que llegó y punto, no, sino una vez que se da, Apocalipsis va a continuar. Y ya estamos haciendo, ya estamos viéndolo esto en la práctica, ¿no? Siempre nos presenta en la palabra Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Este es un recordatorio, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y que aún en Apocalipsis, un libro de profecía, básicamente de escatología, lo menciona. Dice la palabra que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es como una apelación al sentido de tomar atención, de poner el juicio, el entendimiento total a lo que Dios va a hablar a su pueblo, a su iglesia en particular. Noten ustedes que en Apocalipsis hay una persecución. Es uno de los puntos que compartimos en la primera clase, ustedes pueden verlo. Carballosa menciona, por ejemplo, que el propósito de Apocalipsis es dar ánimo y esperanza a la iglesia. Ánimo y esperanza a la iglesia. Y también vemos, Dios capacitará a su pueblo para resistir la persecución hasta su victoria final. Esto ya es una realidad. Hoy en día la iglesia de Cristo en el pleno siglo XXI está siendo vilmente perseguida. ¿Sí? Vilmente perseguida. Si bien en algún caso que alguien quiere ingresar, por favor, tengan la amabilidad de pasarme la voz. Como estoy haciendo la presentación, no estoy a la mano, pero voy a poner acá por si acaso en el WhatsApp lo de Apocalipsis para ver si hay un hermano que quiera. Y si hay alguno, me avisan. ¿Cuál es la verdad que quiere enseñar esta visión? ¿Qué es lo que presenta la palabra del Señor? Justamente ese es el mensaje que nos va a dar el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando vamos a la palabra del Señor, básicamente les había dicho que leyesen Apocalipsis 2, Apocalipsis segundo capítulo y tercero. Estas 7 iglesias, hay enfoques que hablan sobre la iglesia. Este enfoque da a entender que, por ejemplo, algunos sostienen que cada una de estas 7 iglesias están enfocadas cronológicamente. Y que hoy en día la última, la 7ª, es la Odisea. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, representa la iglesia apostólica, la iglesia bíblica, la iglesia bautista, digámoslo así. La Odisea representa a la iglesia apóstata. Por cierto, ¿hay apostasía en este tiempo? Por supuesto que sí. Pero no podemos decir que toda la iglesia de Cristo en el Perú o en todo el planeta tenga este matiz espiritual. El otro enfoque es en el sentido de que estas 7 iglesias son características de la iglesia de Cristo durante estos 2000 años. Es decir, desde que Cristo, la ascensión, desde que Él regresa a su gloria, hasta el rapto. Durante ese lapso, estas características espirituales, lo que llamamos el escáner, ¿no? Espiritual, van a identificar, van a representar lo que es la iglesia del Señor. Durante estos prácticamente 2021 años. ¿Sí? 2021 años. Ahora, estas 7 iglesias no es que Éfeso es la mejor, la Odisea la peor, sino que en el aspecto geográfico, todas pertenecen a un mismo camino. Todas pertenecen a un mismo camino. Empezando por Éfeso o por la Odisea, pues llegan a Pérgamo. Quien va a Pérgamo puede acabar en Éfeso, o el que empieza en Esmirna puede terminar en Sardis. Estas 7 iglesias tienen una representación muy, muy especial porque representan dentro del contexto mundial de aquel entonces
un eje hegemónico, espiritual, económico, social y político en el mundo de aquel entonces, dentro del contexto del Imperio Romano. No, hay una connotación espiritual. Y esas connotaciones hoy en día las tiene la iglesia del Señor, en menor o mayor grado, de una u otra forma. Y eso lo vamos a ver. No voy a poder, la verdad que tomaríamos mínimo un mes, y con una sesión de 2 horas como mínimo para hablar de cada iglesia. Hoy voy a compartir a grandes rasgos algunos aspectos que los voy a dejar como para que ustedes puedan tener también el siguiente paso, es decir, de poder profundizar y con algunas preguntas que haga, puedan no solamente explorar, sino desarrollar algunos aspectos muy particulares de tal o cual iglesia. ¿Ok? Así que atención, por favor, a las preguntas. Dicho esto, no pasemos por alto. Jesús es el soberano sobre la muerte, el pecado y las tinieblas espirituales. Cristo es la suprema autoridad. Él es el Todopoderoso, que ha delegado un poder temporal y con un propósito al enemigo de nuestras almas, es decir, a Satanás. Mire lo que dice el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Cristo es el rey de reyes. Y eso se va a reflejar en la cruz de Calvario, porque Él vence a la muerte. ¿Qué otro humano ha vencido a la muerte? Ninguno. Ni ha habido ni por haber. Y dice primogénito entre los muertos, ¿por qué? Porque ni antes ni después de Cristo ha habido alguien que haya logrado una victoria sobre la muerte. Satanás no pudo retener las llaves. ¿Las llaves de qué? Las llaves de la muerte, en la cual él tenía autoridad. Y Cristo se las despojó. Cristo dijo, yo doy mi vida por ustedes para volverla a tomar. Pero tenía que ir el Cordero de Dios al matadero. Y ese matadero fue el monte de la calavera, o del Gólgota, como también se le llamaba. Y allí derramó su sangre preciosa. Y dice Hebreos, una vez y para siempre. ¿Sí? Una vez y para siempre. Un sacrificio total, completo, de una verdadera redención para todo aquel que viene a Cristo en el corazón, a Cristo Jesús, y lo recibe como su Señor y Salvador personal. Dice, el más excelso. No hay rey que reciba la pleitesía, el honor y la gloria como Cristo Jesús. Reyes o reinas en la tierra habrán tenido logros, distinciones, cualidades, méritos, pero ninguno de ellos se compara ¿a quién? Como el de Cristo Jesús. ¿Ok? Ok, disculpen, ya, continuamos. Vamos ahora a las 7 iglesias. Esperamos que durante estos minutos Dios nos ayude con dar algunos sesgos y a lo mejor podamos tener otra reunión exclusivamente para poder dar mayor y mayor profundidad a lo que estos 2 capítulos se mencionan. En el capítulo 2, ahí está presente la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿verdad? Y la iglesia de Tiatira, ¿no? Tenemos 3 iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. En el tercer capítulo tenemos a Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿no? Tenemos en el capítulo 2, tenemos a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. 4 iglesias. Y en el tercero, a Sardis,
Filadelfia y la Odisea. Bueno. Uno de los mensajes que podemos ver de todas las 7 iglesias es que Cristo exhorta a su iglesia durante este tiempo de persecución. Y mire, estamos llegando justamente a un tiempo en el cual ya está pasando en muchas partes del mundo eso, la persecución directa e indirectamente contra la iglesia de Cristo. Ya empezó en África, en el Medio Oriente, miren lo que pasó con Afganistán, ¿cierto? Y uno de los blancos son justamente los objetivos, es capturar a los cristianos, impedir el evangelio. En Latinoamérica se busca también eso. Entonces, algo para tomarlo en consideración. Estas 7 iglesias estaban siendo perseguidas. Cuando es escrita la carta de Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos. Y eso fue con una pregunta, me parece, ¿no? ¿Qué pasó al final con Juan? Algunos dicen, no, murió en la isla de Patmos desterrado. Y la respuesta es incorrecta. Él no murió en Patmos. Tuvo una Fue amnistía. liberado. Exacto, tuvo una amnistía, ¿no? Fue liberado por un emperador y regresó, ya obviamente siendo anciano, ¿no? Eso justamente el aporte del derecho romano al derecho internacional, y eso lo hemos tenido acá. En la Constitución indica que únicamente quien puede dar una amnistía, una concesión, pues es el presidente de la República. Constitucionalmente, ojo, es un aporte del derecho romano. ¿Qué es lo que vamos a ver en la 7 iglesias? Una descripción, es decir, un escáner. Un escáner es más que una tomografía, porque cuando uno pasa por un escáner, con contraste, sin contraste, ¿no? O sea, se ve ahí tejido, perdón, el sistema óseo, articulaciones, huesos, el sistema circulatorio, la sangre, ¿no? Si hay anemia, ¿sí? El sistema, todos los sistemas, ¿no? Los músculos, los órganos, los tejidos, las membranas. O sea, en el escáner no se escapa prácticamente nada, ¿no? Porque allí finalmente se detecta en este examen, que es carísimo, costoso, por cierto, el origen del mal de una persona, que en ningún otro examen ha podido ser descubierto. Este escáner espiritual es que Cristo va a describir, una descripción de Cristo, va a dar cualidades espirituales de su iglesia. No en una en particular, sino de su iglesia. Número 2, las buenas características, cuestiones que necesitan cambiar. O sea, Cristo va a hablar, va a ordenar y él va a exhortar a su iglesia. Una advertencia. ¿Qué es advertencia? Cuidado. En el semáforo, cuando la luz ámbar o amarilla comienza a propagar, ¿qué significa? Está advirtiendo que va a cambiar. El rojo a verde o viceversa. Es decir, para que tanto peatón o conductor estén alerta, ¿sí o no? Ojo, cuidado, el que está manejando se va a detener, el que está caminando va a dejar de hacerlo. Ojo, cambia la luz. Es que no me avisaron, ahí estaba. Se te advirtió. Se le dio la advertencia al conductor, pero no hizo caso. Esperamos que eso no pase con la iglesia de Cristo. Y la promesa de victoria. Cristo promete dar victoria a su iglesia aún en la persecución. ¿Se da cuenta? Aún cuando la iglesia de Cristo ya no esté en la tierra, Cristo asume el velar y cuidar a aquellos que recibirán y hallarán la salvación en él. ¿Se da cuenta? Mire, imagínense, ¿no? Ahora están pidiendo el carnet de vacunación para los que van a Europa, la Pfizer o la vacuna. Y no recuerdo en qué país estaban diciendo de que tiene que presentar y si no tiene, pues no va a poder regresar al trabajo presencial o semipresencial. Mire cómo empieza ya esta situación, ¿no? De la élite globalista, ¿no? A lo que va a ser un anticipo de la marca.
¿Se da cuenta? Algo que si vemos en el libro de la palabra de Dios es que siempre Satanás ha buscado dividir a la iglesia. Y Pablo particularmente emplea un lenguaje muy duro, términos muy lesivos, ofensivos a los que son los divisores, a los mutiladores de cuerpo, y le llama perros. Pablo lo dice así, terrible, ¿no? Y solamente acá lo voy a nombrar, no lo voy a ir al sentido de explicar, ¿no? Para que ustedes puedan ya en otro momento poder darse cuenta de lo que también el enemigo busca y con lo que hoy está mermando y afectando la iglesia del Señor. Satanás busca eso, ¿no? Ir contra los pastores, ir a las finanzas, destruir la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Porque eso va con Satanás, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado. Éfeso, ¿qué podemos ver en la iglesia de Éfeso? Dice la iglesia que perdió su primer amor. ¿Qué pasó en la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso nos habla que, mire, son 7 versículos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, muchos teólogos sostienen, y hay un buen número, buen número que sostienen que el ángel de cada iglesia viene a ser el pastor, ¿no? El mensajero, el mensajero que es los ángeles, al ángel, al pastor, a quien está encargado de la obra, ¿no? 7 estrellas, dice en su diestra, ¿no? El que anda en medio, ¿sí? Entonces, nos da a entender que Cristo tiene a su iglesia, ¿no? Miren lo que dice 1:11, Apocalipsis 1:11. A ver si un hermano nos ayuda leyendo los versículos, o hermana. A ver, una hermana, a ver si nos puede leer rapidito, Apocalipsis 1:11. Amén. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Y esta misma declaración, gracias, lo dice también en el verso 17, ¿no? Dicen aquí, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. En el versículo 18, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto concuerda con lo que dice Tito, que Cristo es el rey de los siglos. O sea, él no tiene pasado ni futuro. ¿Se da cuenta? Ahora, otro término que está presente y que es un tenor que se repite en cada mensaje es yo conozco tus obras. Aunque algunos estudiosos bíblicos sostienen que este término literalmente en el original, en los manuscritos originales, no aparece. Sin embargo, dice tu arduo trabajo y paciencia. O sea, acá vemos las cualidades. ¿Qué cualidades tenía? Éfeso, el lugar donde estaba ubicado era un lugar de mucho comercio, un lugar de bastante prosperidad material. Y es una iglesia donde recibe el bendito mensaje del Evangelio, ¿no? Reciben la salvación. Y una de sus cualidades dice, tu arduo trabajo y paciencia. ¿No? Arduo trabajo, ¿qué quiere decir? Hombres y mujeres que estaban llevando la palabra, que estaban predicando, que estaban apoyando la obra misionera, ¿verdad? Y paciencia porque eran tiempos de persecución, ojo, que no puede soportar a los malos, ¿no? Es decir, una iglesia que tenía comunión con Dios, una iglesia que no estaba contaminada con el mundo,
No había dejado que el mundo entre a la iglesia. Por eso que Éfeso representa a la iglesia apostólica, al de los fundamentos bíblicos. Una iglesia que no había permitido secularizarse o que el mundo se filtrase en los jóvenes o con la vestimenta, o con la manera de hablar, con la manera de pensar o con la manera de vivir. Habían dado los fundamentos bíblicos para decir qué dice la Biblia y cómo se debe actuar y cómo se debe vivir y cómo lo hacen en el mundo. Luego dice la palabra, ¿no? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, Éfeso tenía un discernimiento espiritual. Era una iglesia muy espiritual. Dios les daba el discernimiento para poder ver realmente cada quien que se paraba y abría la boca, si lo hacía en el nombre del Señor o si realmente era un apóstata o era un falso apóstol. La iglesia lo dice así, la palabra lo dice así, el Señor. Luego dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Aquí lo detalla aún más, dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y por amor del nombre del Señor, ¿cuántas cosas podemos hacer? Jóvenes que ahorran su dinero, piden permiso y las vacaciones, en vez de descansar, se van a un viaje misionero. No es de turismo, es para trabajar. Quizá en el calor, los zancudos, el sol, los mosquitos, la sed, o al otro lado de la moneda, en los Alpes, perdón, en los Andes, en la sierra, el frío, ¿no? Totalmente distinto. Y uno dice, ¿para qué he venido acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero es amor al nombre del Señor. Y no has desmayado. Éfeso era una iglesia que perseveraba en el Señor. Una iglesia que a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de la situación que el Imperio Romano tenía contra los cristianos, no desmayaba. No desmayaba. Pero acá viene el escáner final. Mire, el cuarto versículo es determinante. 7 cualidades buenas, excelentes, de una iglesia de Cristo, de una iglesia apostólica, y una sola en contra, una sola negativa. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y algunos pastores, estudiantes dicen, pero si era una iglesia modelo, era una iglesia de Cristo, una iglesia apostólica. ¿Cuál fue el problema de Éfeso? Es que terminaron haciéndolo quizás, y digo quizás, porque solamente quien sabe es el Señor, una posibilidad, es que fue que una iglesia terminó haciéndolo todo por costumbre. Iban a la iglesia porque tenían que ir, y tenían que llegar al culto, porque si no el pastor o los hermanos le decían, ¿y por qué no has venido? ¿Y qué pasó? Y bueno, para evitar la habladuría mejor voy. Pero ¿a qué hora termina el servicio? Pastor, mucho está predicando, ¿no? Uy, ¿cuándo? ¿Ayuno? ¿Cuándo? El domingo, mañana, allá. Ah, gracias. ¿Vas a venir? No. Ah, asustaron muchas horas. Fue una iglesia que terminó en la monotonía, haciendo las cosas mecánicamente. Llegó a un punto de perder la esencia de la comunión espiritual con Cristo. El Señor dice, verso 5, acá está la exhortación, el llamado al cambio. Recuerda, por tanto, en dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, parafraseando este texto, verso 5 es, el Señor les está diciendo, vuelve al momento, al tipo cuando te convertiste. ¿Qué hacías cuando recibiste a Cristo? Salías a tocar puertas, eras el primero en llegar a la iglesia, el primero en inscribirte en los cursos de discipulado, el querer aprender. Y cuando había que donar algo, pues tú levantabas la mano con todo el corazón para dar lo poquito, lo mucho, pero lo hacías con gratitud en tu corazón. Invitabas a tus amigos, les ponías el taxi, los llevabas a la iglesia. Cuando te habías convertido. Y ahora, no, mucho gasto. No, no tengo tiempo. Se burlan de mí. Mire, Cristo dice, haz las primeras obras. Vuelve a tu comunión con Dios.
retoma tu relación personal, pero le dice, arrepiéntete, dice, confiesa dónde has caído y vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí. Ahora, luego dice, ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. No es que Cristo significa, algunos lo interpretan como que Dios quita la salvación de ese, no, sino la presencia de Dios, el obrar de Dios, ¿sí? Y Él les dice, y Él les exhorta, vuélvete a mí, quebrántate, humíllate, arrepiéntete, ¿sí? Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, algunos sostienen que fue uno de los prosélitos de lo que fue uno de los griegos, ¿no? Cuando en Hechos capítulo 6 hubo un problema con las viudas y pues los apóstoles dicen, busquen ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de mucha sabiduría y de buen testimonio, 3 características para un líder espiritual, 3 características bíblicas. Y le dijo, ellos se cargarán de las mesas y mientras nosotros nos dedicaremos a la palabra, al ministerio de la palabra, o sea, de evangelizar, de predicar, de pastorear, y punto. Uno de ellos fue Nicolás. Eso lo hablaremos en otro momento porque justamente ahí también aparece en otro momento, los cuales yo también aborrezco. Pareciera que Nicolás o los nicolaitas o los seguidores de Nicolás tenían una corriente de pensamiento de vivir con un pie en las cosas de Dios y con un pie en el mundo. Unas cosas con un lado en la parte espiritual y con otro lado en el aspecto carnal. Y eso es una advertencia que el Señor Jesús puntualiza y enfatiza en sobremanera. Y una vez más, otro tenor que se va a repetir en todas las cartas a las demás iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Este término de futuro, le daré a comer, en el original griego, no está en tiempo futuro. Le dice, le doy de comer, es decir, y al que venciere, igualmente, este tiempo, esta conjugación verbal, al que venciere, es un aspecto, no es indicativo, subjuntivo, ese aspecto es al que vence en mi nombre. En mi nombre. Recuerden que Cristo da la victoria a su iglesia. Lo que quiere dar Cristo es alentar y ánimo a su iglesia, porque Cristo ya dio la victoria. Él ya dio la victoria a su iglesia, pero aún cuando la iglesia esté pasando por ese valle de aflicción y vengan las calamidades y las atribuciones y las persecuciones, Él le dice, confíen en mí. Lo que dijo el Señor Jesús, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Días de persecución. Días donde se levante gobiernos, autoridades terrenales, aún hasta la propia casa, para perseguirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser hijo de Dios. Y él acá da a enfatizar el árbol de la vida, es decir, que es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el autor de eterna salvación, dice la palabra del Señor. Cristo es ese regalo maravilloso, la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Es la vida eterna. Y aquí dice la palabra, el árbol de la vida, que es Cristo. Tenemos en la Biblia la palabra viviente. Nadie puede recibir la vida si no es confrontado con la palabra, ¿sí o no? Acá está la palabra viviente. Pero Cristo es la palabra encarnada, del latín incarnatus, ¿verdad? Luego pasamos a Esmirna. Mire, estoy tratando de ser lo más breve, lo más breve. Bueno, el mensaje a Esmirna. Esmirna es una de las ciudades que está por Turquía. Izmir, hasta el día de hoy existe ese lugar. Izmir. Esmirna representa a la iglesia perseguida en toda la dimensión
semántico de la palabra, es decir, en todo su significado. Persecución en todas las formas, física, material, económica, psicológica, en todas sus formas. Dice el verso 8, ¿perdón? Todo un sufrimiento. Sufrimiento, exactamente. Gracias. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, ¿verdad? Dando acá lo que es Cristo, ¿no? El alfa y la omega, el comienzo y el final. Es decir, no hay nadie antes de Cristo ni nadie después de Cristo. El que estuvo muerto y vivió. Es lo que se repite, lo del verso 18 del primer capítulo. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación. Tribulación, ¿por qué? Porque estaban siendo afrentados, perseguidos. Imagínense solamente de ver hermanos cuyas familias eran divididas. Hijos por acá, desterrados al sur y los padres para el norte. Nunca más se volvían a ver. O ver los padres a los hijos, que estos eran devorados por los leones y las fieras hambrientas. En esos terribles lugares de crimen que tenían los romanos. ¿Se imaginan ustedes el dolor que habrán sentido? O de los hijos, ver que sus padres eran devorados o quemados vivos. Solamente con imaginarse, uno se compunge, ¿sí o no? Esa era una característica de los cristianos de los primeros siglos. Esa es una característica de la iglesia del primero, segundo, tercer siglo. Es decir, padres, hijos, nietos, esa constante, la persecución, el sufrimiento, la afrenta, el dolor en toda su dimensión. Dice tribulación. Y tu pobreza, porque tú eres rico. Una pobreza, ¿por qué? Porque a los cristianos en Esmirna les confiscaron sus negocios, les expropiaron sus tierras, sus propiedades, sus viviendas, aún hasta sus ropas. Les fueron quitadas, decomisadas. ¿Y por qué? Por ser cristianos. Es como que hoy en día digan, ¿no? Aquel que es cristiano y que pertenece a una iglesia y miembro de una iglesia, se le va a quitar, se le va a expropiar su casa o su cuenta bancaria va a pasar al Estado. Imagínense ustedes. ¿A quién se iría a reclamar? Al TC, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial. Eso pasaba en carne propia. Los hermanos de Esmirna. Una sinagoga de Satanás. Esmirna había también lugares paganos de mucha idolatría, de maldad, de lo peor, igual que Éfeso. Acuérdense ustedes que Éfeso, ¿no? Ahí estaba la Diana, ¿no? La diosa de los efesios, un lugar que era un centro de perdición, de pecado. Sin embargo, en ese lugar brillaba la luz de Cristo por medio de la iglesia. Y aquí también en Esmirna. Esto nos da a entender que en todo lugar donde está la iglesia de Cristo, siempre está el imperio de Satanás. Siempre está la presencia demoníaca, diabólica, para querer oponerse, obstaculizar, detener, frenar, impedir el avance del evangelio. Por eso Pablo dice, ¿no? Y oren. Oren para que el Señor nos abra puertas. Nos abra puertas. ¿Para qué? Para el evangelio. ¿Quién quiere cerrar esas puertas y ventanas? ¿Quién puede poner muros? Los dardos de fuego, el diablo, Satanás y aquellos que le sirven a él. ¿Sí? Dice aquí el diablo echará, ¿ve? Dice el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No es que literalmente sea 10 días, pero da a entender que hay periodos de tiempo donde esta persecución sería manifiesta, literalmente. Literalmente. Estamos hablando de lo que es el Pashat, ¿no? No en sentido figurado, como ese remés, sino literalmente. Sé fiel hasta la muerte. Acá hay una promesa de Dios, pero un mandato en la que dice, sean fieles. El Señor dice, el dador de la vida, el que estuvo muerto y resucitó, que es el alfa y el omega,
el principio y el fin dice, sean fieles. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? ¿Por qué? Porque él dice, yo morí, yo resucité, yo soy el árbol de la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna. Y yo te daré, acá está la promesa, la corona. Acá está una recompensa para todos aquellos que por la causa del evangelio dan su vida. Tienen ya asegurada una corona, una recompensa. ¿Y saben qué? El mismo Señor Jesús se la va a dar. No la va a dar Gabriel, no lo va a dar Miguel, no lo va a dar ningún profeta. Ah, mire, Daniel me puso, ¿no? No, el mismo Señor. Imagínense. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿No? Es decir, la victoria en Cristo hace de que todos aquellos que lo tengan en su corazón, como su Señor y Salvador personal, no van a tener, no van a sufrir, ni van a tener ningún daño, ni consecuencia de la segunda muerte. Muerte en el contexto bíblico es separación. No va a haber una separación eterna. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en el corazón y son herederos del reino de Dios. Pasamos rápidamente a Esmirna. Tenemos que avanzar un poquito. Perdón, a Pérgamo. Pérgamo dice, escribe el ángel. Escribe, vamos a actualizar un poquito acá. Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que sufría, ¿verdad? Se me fue este pasaje, disculpen. Isaías 44:6, miren lo que dice. Así dice Jehová, rey de Israel, bendito sea el Señor, y su redentor, es decir, el que ha redimido, el que lo ha comprado, el que lo rescató a Israel, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios, enfático, y eso es lo que es Cristo, ¿se da cuenta? Bueno, acá lo van a poder ver ya en detalles, algunos datos interesantes sobre Esmirna, ¿no? Dominiciano fue el que desterró a Juan a Patmos, ¿no? Se calcula que entre 5 a 7 millones de cristianos fueron exterminados durante este lapso. 5 a 7 millones de cristianos, miren, ¿ah? Fueron exterminados durante este lapso. Se me había pasado por alto. Fue una persecución hasta más no poder. ¿Sí? Muy terrible, ¿cierto? Cristianos que eran quemados vivos o eran devorados en los mal llamados circos romanos, un periodo de sufrimiento y de aflicción. Pérgamo, Pérgamo, dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos. Recuerdan ustedes que dice que la palabra es más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta el hombre profundo, y continúa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Es decir, en el mundo, hermanos, en la tierra, en diferentes lugares, ciudades, aldeas, pueblos lejanos, ¿sí? Podemos darnos cuenta que ahí está la presencia de Satanás y llega el Evangelio. Compartía hace unos días, unas semanas, un misionero que está en Pucallpa, el hermano Josué, ¿sí? El hermano Josué González, y él decía que cuando se internaba en la misma selva, llevando el evangelio, llevaban, dice, ropitas, comidas y así entraban las comunidades nativas.
Y mientras más ingresaban, habían otras comunidades, y algunas comunidades no querían. Y le decían, venimos a colaborar con alguna ropita, venimos a colaborar con la comunidad con algunos medicamentos o con algunos alimentos. Y decían, no, no y no. Y sentían, dice, un ambiente muy, muy pesado, espiritualmente, muy tenso. Sentían cierta aflicción. Y de pronto cerca, allí, de pronto veían o percibían un monumento diabólico. La brujería. Quien no quería permitir que ingresaran a predicar la palabra de Dios a esa comunidad, esa aldea, era el brujo. Eso es lo que pasa hoy en día en el Perú, hermanos. Y en muchas partes del mundo. En Centroamérica, en Latinoamérica, en África. Y decía, estamos orando y ayunando por determinadas comunidades porque esta es la segunda o tercera vez, pero confiamos que en la cuarta o quinta o sexto intento el Señor nos abra puerta. Y encargan, dice, a las iglesias que oren por tal lugar, tal fecha, porque en ese momento y en ese lugar y en esa fecha van a entrar a ese lugar y ponen en la mano de Dios para poder evangelizar. Dice, retienes mi nombre. No has negado mi fe. Mire, hay cosas que en Pérgamo, Dios dice, retienes mi nombre. Número 2, no has negado mi fe. Ni en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas fue un cristiano, un mártir, que públicamente fue martirizado por Cristo Jesús. Y esto nos debe recordar como a la carta que Pablo escribe a Filipo, ¿no? Porque él le dice, no, aún en las prisiones, Pablo estaba en la cárcel. Le dice, me gozo porque hay hermanos que estando sabiendo que yo estoy en la cárcel, sabiendo que yo estoy en esta situación, son hermanos que siguen adelante y que no se desaniman. Al ver mis prisiones o mis cadenas, no se amilanan, sino más bien cobran valor para predicar el evangelio. Mire, la persecución no debe ser causa de desanimar o confundir al cristiano, sino de tomar en el ánimo al Señor fortaleza para cumplir el bendito evangelio. ¿Sí? Dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pareciera que había dejado a la iglesia de Pérgamo que el pecado ingrese a las cosas de Dios, a la vida de los cristianos, de la iglesia, de la comunión con Dios, se había quebrantado, fragmentado. ¿Por qué? Por dar lugar al pecado, por permitir que sus vidas dieran lugar al pecado y vivían en pecado. No todos, pero había buen grupo y la palabra lo dice claramente. Y verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, también este virus espiritual que aparece la palabra de Dios, ¿sí? En Éfeso, obviamente, lamentablemente, llegó también hasta la iglesia de Pérgamo, donde la palabra del Señor dice. Ahora, finalmente, ¿cuál es la exhortación de Dios? Verso 17 dice, por tanto, o en consecuencia, arrepiéntete. Cristo le dice, arrepiéntete. Es como cuando uno le dice, pero Corinto no era iglesia del Señor. No, porque mira las cosas que había. Pero era la iglesia de Cristo. Y le dice aquí, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con el bendito evangelio. La palabra de Dios es la autoridad de la iglesia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré comer el maná escondido y le daré una pequecita blanca. Y en la pequecita escrito un nuevo nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esa pequecita blanca, en estos lugares, en tiempo de los romanos solía dársela como un trofeo,
como lo que hoy en día es cuando hay un torneo, una olimpiada, una competencia, se le da una medalla de oro, ¿no? Antes era una copa, un trofeo. En los tiempos romanos de los primeros siglos, se le daba una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca de Pérgamo era símbolo de un reconocimiento por una victoria obtenida en una competencia, en una maratón, en una carrera. Dice la palabra, y le daré, dice, escrita un nombre nuevo. Y esto refuerza la idea o la teoría que tenemos un nombre terrenal, temporal, de manufactura humana, y tenemos otro nombre que el santo nos ha puesto y sabe cuál es para cada cual. Lo vemos, por ejemplo, en Saulo de Tarso. Rumbo a Damasco, tiene un encuentro personal con Cristo y ya no se le vuelve a llamar Saulo, sino Pablo, ¿no? Entonces, solo el Señor sabe si esto es así o no es así. Y bueno, si recibimos el nombre del Señor, Él nos dirá, pues, ¿por qué? Porque ese nombre nos designó y nos puso para toda la eternidad, ¿verdad? Muy bien. Mensaje a Tiatira. Mensaje a Tiatira. Dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, al que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Este es un texto que está en Daniel, recuerden ustedes. Sí, tomen nota, 2:18, ojo, ahí tenemos otra prosopografía de Cristo, ¿no? O lo de la estatua, ¿no? Acá haremos la distinción correspondiente. Luego dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, amor, fe, damos cualidades positivas, amor, fe, servicio, paciencia. ¿Cuántos son como la iglesia de Tiatira? Mire, no voy a decir quién, no voy a decir el nombre, pero oí a un pastor bautista, él no es de Lima, y no lo compartió con enojo ni con ninguna mala intención, porque eso no se percibe. Nos dijo, fue muy hospitalario con la iglesia de Benecer de Jicamarca de Lima. Realmente vimos una hospitalidad, una generosidad a prueba de todo. ¡Qué corazón! Sinceramente, llegamos allí y nos esperaba un almuerzo, un caldo de gallina, ¿no? De gallina, pero de corral. No es mi plato fuerte, pero por el hambre tuvimos que comer. Pero en un momento dijo que cuando él y un grupo de hermanos habían venido a Lima, a una iglesia bautista, no lo recibieron. Ni les ayudaron, ni le dieron la mano, sabiendo que venían. Qué lamentable, ¿no? ¿Dónde quedó el servicio? ¿Dónde quedó la disposición de darnos la honra? Porque dice la palabra honra, prefiriéndonos unos a otros, dándonos la honra, ¿no? Es decir, ser hospitalarios, o compartir de repente un desayuno, o hermano no tiene frazada, bueno, acá le alcanza una frazadita, hermano no tiene dónde dormir, bueno, acá tiene una carpita para que pueda descansar, hermano le falta, veo jabón, ¿no? Acá tiene jabón, toallita, hermano lo voy a lavar, no se preocupe, hermano, déjelo nomás. Servicio. Tiatira es un modelo de iglesia, servicial. Es como aquellos hermanos que el pastor no necesita decirle, hermano, aquí hay que pasar una franela, hermanos, aquí hay que arreglar esto, mire esta silla. Son hermanos que ya están viendo y ya lo están haciendo calladitos, mientras otros hay que ponerles orquesta por lo poco que han hecho. Y si no, encima se resienten todavía con el pastor. No estoy hablando mal de algunos, por si acaso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, dice aquí la palabra, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Se da cuenta? O sea, en cada escáner espiritual de Cristo, del Señor a su iglesia, hay cualidades buenas. Al menos una, pero las hay. Pero también hay negativas. Claro, algunas iglesias tienen más negativas que positivas.
y otras más buenas, 7, como la de Éfeso. ¿Se da cuenta? Y dice aquí la palabra que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel. ¿Han escuchado? Alguien dijo, escribió hace tiempo el síndrome de Jezabel. Jezabel es esa mujer que manipula. Si algo tiene que cuidarse de la señorita, la dama, las hermanas, es de la lengua. Los varones también, porque hay hombres que tenemos la lengua larga. Pero, hermanas, con todo respeto, cuidado. Cuidado con la murmuración. Cuidado de murmurar contra el pastor. Ore, acérquese al Señor, no deje que el diablo convierta esa molestia en resentimiento y ese resentimiento en amargura. Hebreos dice, y que por uno dice sean varios contaminados, la raíz de amargura. Jezabel, ¿sabemos qué hizo Jezabel? ¿Qué le decía al esposo? Haz esto, tienes que hacer esto, y luego esto. Lo manipulaba. El esposo era un títere. Jezabel era una mujer manipuladora. Y algunos intentan manipular en la iglesia, hacer un grupo. Dios nos libre que en las iglesias haya este tipo. Y esto, lamentablemente, había en Tiatira. Y no solamente eso, sino que llevaba al pecado la comida sacrificada a los ídolos. Ojo, acuérdense que en la mitología romana había dioses y comida dedicada a los ídolos, y que la palabra lo prohibía. Pues habían cristianos que decían, no pasa nada. No te preocupes. Y a los nuevos hermanos los confundían o los acarreaban por el camino malo. Y dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo. Ese he dado es presente compuesto. Es un verbo donde está el auxiliar haber y el participio. He dado. Es un presente perfecto. Es decir, que ha habido un tiempo, un lapso de inicio a final. ¿Y qué dice la palabra? Para que se arrepienta. Yo la arrojo, dice aquí. A sus hijos se heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Y todos vosotros los demás que están en Tiatira y cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido a ellos, llaman las profundidades de Satanás. Llaman, dice, las profundidades de Satanás. Yo os digo, no se pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Sí? Entonces, da a entender aquí la palabra de Dios que Cristo es la autoridad suprema de la iglesia, que Él conoce, dice, yo conozco tus obras. Si bien es cierto, en muchos manuscritos originales no aparece esta expresión, pero quizá en otras palabras en español den a entender la intención de Cristo es que más que nuestras obras o lo que hacemos en la obra, es la intención con lo que hacemos tal o cual cosa. Término clave, anótenlo, intención. Mira ese hermanito, cómo limpia, mira, oye ese hermano, mira, te recomiendo, mira, te dicen, a lo mejor ahí está tu varón, ¿no? Ahí está tu Isaac, mira. Ah, sí, hoy sí que, uy. Pero a lo mejor lo está haciendo para impresionar, para ganarse el aplauso, el reconocimiento. Porque el único que conoce la intención del corazón de cada quien es el Señor. ¿Se da cuenta? Bueno, quiero avanzar. Sardis es quizás una de las iglesias donde casi todo es negativo. Les digo así a grosso modo, ¿no? Dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus da a entender pues que el Espíritu Santo de Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo examina.
Si iríamos con un ojo molecular, vería los átomos, los protones, los neutrones de una materia, si es madera, si es metal, si es de fibra. Y uno dice, pero qué bárbaro, ¿cómo lo pude ver hasta lo más profundo? Mire, ¿cuántas moléculas tiene esta materia? ¿Cuántos protones? Ya, eso es lo que Dios únicamente puede hacer. Por eso dice y enfatiza los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, la iglesia de Cristo, ¿no? Conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Cuando dice estás muerto, ojo, hay que tener cuidado. No es que la iglesia espiritualmente esté muerta, porque si fuese así, entonces no sería la iglesia de Cristo. Da a entender, el significado es que ha perdido toda vida espiritual, toda presencia espiritual divina con el Señor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Ven? Ahí se da cuenta. ¿No? Estamos acá en Pérgamo. Lo que en Hebreos, ¿no? Lo que vimos en la epístola anterior, Hebreos 4:12, ¿no? Ahora estamos acá en Pérgamo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Otra vez dice, arrepiéntete, quebrántate. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había, aunque buen número, había una gran mayoría, pero había, dice, un remanente, un pequeño remanente que no había dado lugar al pecado, que no había dado lugar a la mundanalidad y que había mantenido su comunión con Dios. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, han mantenido su relación con Cristo. Por eso es la iglesia de Cristo, pues hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Y lo dice una vez más, no borraré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí. Lo que el Señor Jesús dijo en los evangelios, ¿no? Entonces, acá hay un lugar que era Afrodita, ¿no? Un lugar de perdición, de pecado, dedicación a ídolos, idolatrías, hasta más no poder. Sin embargo, hay un pequeño remanente que no perdió su comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Siempre en la iglesia, hermano, hay, por más que pase, un remanente, porque es de Dios, porque es de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Filadelfia. Filadelfia. ¿Sí? Filadelfia también equivale a de filios, ¿no? El amor de los hermanos, ¿no? Nos habla de una interesante, hermano, cómo empieza este verso 1, verso 7, perdón. Dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Acá es un término, lo que es una figura literaria, ¿no? Bueno, esto tira, nos quedamos acá. Isabel, que me olvidé de ponerlo. Esto, lo que también hay una relación, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo de Semiramis y Nimrod es un prototipo de lo que es en el catolicismo María y el niño. Miren, una enorme similitud, y esto no lo había considerado. Disculpen ustedes, pero es un aporte más para que puedan ver ustedes de lo que representa la iglesia de Tiatira, ¿no? Particularmente. Y esta, a su vez, mire, en todas las principales religiones de todo el planeta se da. Miren, el ser femenino y el hijo. Casi en todo el planeta. Sardis, la que estuvimos hablando hace unos instantes. La iglesia de Filadelfia. Dice, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Es la puerta abierta, porque Filadelfia geográficamente colindaba con varias naciones. Era una iglesia fiel a Cristo y era una iglesia
misionera, una iglesia que llevaba el evangelio a otras naciones. Era un puente para enviar misioneros, enviar soporte económico para que se siguiese predicando la palabra del Señor. En medio de persecución, en medio de amenazas y en medio de la misma muerte. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿no? Recordando el mensaje de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchos cristianos de Filadelfia habían, acá está la competencia, muchos hermanos de Filadelfia habían sido mártires por la causa del evangelio. Luego dice, el que abre ninguno cierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque únicamente Dios determina los tiempos. ¿Sí? Él da tiempo, oportunidad, espacio para que la gente se arrepienta. Pero así como lo hicieron con Noé, no quisieron aceptar ni arrepentirse hasta que el diluvio los consumió. Dice verso 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, no me has rechazado, no has renunciado a ser cristiano, aún con persecuciones, aún con necesidades. ¿Por qué? Porque el pueblo de Filadelfia, los hermanos de la iglesia de Filadelfia, habían obedecido la palabra y habían permanecido fieles a la causa del evangelio. Esto nos da a entender que eran columnas. Mira, hay un terremoto y todo, y hay columnas. Ustedes han visto seguramente algunas ruinas del Imperio Romano, ¿sí o no? Mire, Italia es una zona sísmica. Han habido terremotos en Italia, como no se imagina. Se han desplomado las paredes, los techos, las bases, las plataformas, se han venido abajo. Pero ¿qué ha quedado? Hasta el día de hoy, columnas, ¿no? Y dice la palabra que columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia de Filadelfia es un claro ejemplo de permanencia y fidelidad. La palabra templo aparece 16 veces, la palabra mundo aparece 81 veces. Y aquí interesante que la palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Verso 11, he aquí, yo vengo pronto. Ya han pasado 2000 años, pero el Señor dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Sí? Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Yo le haré columna. Ya hablamos hace un momento de esto. ¿Verdad? Entonces, acá nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Y vemos en la... que Cristo, a pesar de la persecución, Él ama a su iglesia. Va a preservar su iglesia. Y aunque hay persecución, aunque hay calamidad, aunque hay muerte, aunque hay desolación, Cristo consuela y Cristo recompensa. Eso no lo olvidemos, queridos hermanos. Nos queda pendiente la iglesia de la Odisea. La iglesia, muchos le llaman la iglesia apóstata, ¿no? Estos son sesgos de lo que en muchas iglesias hoy en día está pasando por la tibieza espiritual. Para llegar a la Odisea, pues el agua, los romanos, ustedes saben que desarrollan mucho la ingeniería, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Los romanos desarrollaron la tecnología. Había muy buenos ingenieros para la guerra, pero también para las edificaciones. Y los romanos, por ejemplo, cuando llegaron a una parte del Reino Unido, pusieron a un lugar que hasta el día de hoy se llama baño. ¿Y qué es lo que se caracteriza en ese lugar? Porque es como ruinas hoy en día, cañerías. Y en la Odisea no había agua. Los romanos desarrollaron un sistema en la que el agua llegaba por medio de unas cañerías y con un mecanismo, pero llegaba lejos.
¿Y cómo llegaba el agua a la Odisea? Con un sabor a hacer un agua tibia. Y qué interesante que el Señor va a decir aquí que no eres ni frío ni caliente. ¿Qué cosa es tibio, sí o no? Señorita, ¿cómo le sirvo el té? ¿Quiere caliente? No, no, no quiero caliente, pero tampoco quiero frío. Ah, ya, ¿quiere tibio? Sí, por favor. Y mire, ahí está el principio. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Por favor, lean los siguientes 2 capítulos, el 4º y el 5º capítulos, porque vamos a, ahora, a ver ya en la próxima sobre lo que va a presentarse, ¿ya? Y luego vamos a ir viendo los sellos, los juicios y algunos acontecimientos en la cronología del Apocalipsis, ¿ya? Bien, queridos hermanos, no hay, lamentablemente, no tenemos más tiempo, que yo sé que de repente algún comentario, pero háganme recordar para la próxima semana poder empezar con un tiempo para poder completar lo de la Odisea y recibir sus impresiones. ¿Ok? ¿Sí? Pueden prender su micro para despedirnos y para que se vayan a comer algo. Gracias, pastor. Nos vemos. Dios bendiga, pastor. Dios les bendiga a todos ustedes. bendiga. Gracias, bendiciones, Señor. hermanos, pastor. Buenas noches con todos. Caldo de gallina, pastor. Bendiciones. Caldo de gallina.